Ser cristiano significa muchas cosas. Particularmente entendemos que ser cristiano es ser imitadores de Cristo, ser seguidores de Cristo. ¿Y cuándo comienza esto de ser cristianos? Comienza el día que yo entendí lo que Cristo hizo por mí, lo que conocemos como el día de nuestra salvación. El día en el cual comprendí el valor del sacrificio de Cristo en la cruz por mí. Cantábamos la canción de Glorioso Intercambio. Va a ser el segundo switch, el del medio. Cantamos la canción del Glorioso Intercambio que habla justamente de ese sacrificio que hizo Cristo por mí al Él tomar mi lugar y darme el suyo. ¿Cuál era mi lugar? Mi lugar era la muerte. Eso era lo que yo merecía, el castigo. Eso fue lo que yo merecía. Pero Él tomó mi lugar, tomó la cruz y me dio el suyo. ¿Cuál era el lugar de Cristo? La gloria. Me ha dado Él su lugar, me ha dado la gloria. ¿Para qué? Para que yo pueda tener la vida eterna. El día que yo entiendo eso, y particularmente lo entiendo y lo creo, porque hoy en día habla mucho la gente de creer en Cristo, pero estamos ante una sociedad que dice creer algo que no ha entendido. Dice creer en Cristo cuando no han entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y es nuestro deber también como cristianos dar a conocer ese mensaje. Con mi salvación, Dios comienza en nosotros una transformación que nos va a hacer personas completamente diferentes a lo que somos naturalmente, al punto de que vamos a ser irreconocibles para otros. Y es una transformación desde quién soy naturalmente, mi antiguo yo, hacia quién debo ser. ¿Y quién es quien debo ser? Como Cristo, un imitador de Cristo. Soy cristiano, soy imitador de Cristo. Es interesante ver estos temas de la transformación. Fíjate que la Biblia usa constantemente muchas analogías de la naturaleza. Nosotros sabemos que Dios se revela a través de 3 medios. A través de la conciencia. La conciencia muestra que Dios existe. En segundo lugar, Dios se revela a través de la naturaleza. La naturaleza muestra que Dios existe. Y si bien la revelación es diferente de cada una, la conciencia me muestra la ley de Dios, lo que es bueno y es malo, de una manera limitada, porque la conciencia se puede cauterizar y endurecer. La creación me muestra que hay un creador. Como saben muchos, yo les he compartido mucho esto, ¿no? Yo soy amante de lo que es el creacionismo, me gusta disfrutar de la creación, y la misma Biblia nos muestra en muchas ocasiones algunas animales o obras de la naturaleza que muestran a Dios. Dice, por ejemplo, cómo la fuerza del buey nos muestra el poder de Dios. Nos comparte la Biblia también, o hace el comparativo del águila con la majestuosidad de Dios. Habla de cómo la creación, dice un salmo también, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría, el Salmo 19. Cómo la creación muestra a Dios. Y insisto, la revelación natural es limitada, pero nos muestra grandes cosas. La revelación completa es la palabra de Dios. Pero a mí me gustaría hoy comenzar este estudio de la palabra de Dios con una analogía que me gustaría ver. Vamos a ver un pequeño video sobre ciertos animales. Hay muchos animales que cambian a lo largo de su vida. Algunos de los animales que se transforman reservan sus cambios más espectaculares para el final de su vida. Procedentes del océano, estos salmones regresan a los arroyos de Alaska, donde muchos de ellos nacieron hace 5 años. Algunos deben recorrer cientos de kilómetros en una odisea que puede durar semanas. A lo largo del camino,
el salmón experimentará uno de los cambios más extraordinarios de la naturaleza. La forma de su cabeza empieza a cambiar. Todos los salmones morirán al final del viaje, pero lo único que importa es si serán capaces de completar su transformación. Muchos no pasarán de aquí por culpa de las terribles zarpas de los osos pardos. En este viaje de condenados, los salmones se lanzan río arriba con desenfreno. Los salmones que escapen, especialmente los machos, continuarán su transformación. La cabeza se les vuelve verde y el cuerpo rojo a medida que se preparan para morir bajo sus normas. Pocos llegan tan lejos, pero aún son menos los que completan la transformación. Al acercarse a los lugares de desove, los machos adoptan su forma final. En pocas semanas, un macho plateado y brillante se convierte en un jorobado ostentoso de rostro esperpéntico. Su piel se vuelve lisa, nada parecida a la de los peces, ya que el cuerpo absorbe sus escamas. Maltrechos tras su viaje, los salmones llegan a las aguas someras que les vieron nacer. Han perdido hasta un tercio de su peso. Y no hablemos de su aspecto. Solo uno de cada 1000 ha completado este terrible viaje de regreso. Con su cuerpo transformado, una hembra construye un nicho de gravilla donde deposita sus huevos. Un macho ofrece su nube de leche, el líquido seminal. Este grotesco cambio corporal sigue siendo un misterio. ¿Esa cara ganchuda le ayuda a ganar los torneos contra sus rivales? ¿Escoge la hembra a un macho por su nuevo color? El colorido, aparte de ser todo un despliegue sexy, es una imprudencia, ya que llama la atención de los depredadores. Lo que sí es cierto es que este cambio es el último que hace el animal. Es posible que cuando les llegue la muerte, es decir, la transformación final, los progenitores ofrezcan sus cuerpos en descomposición para que haya alimento en las charcas, donde crecerá la próxima generación. ¿Prestaron atención a los cambios del salmón? A ver, hagamos una lista. A ver cómo... El examen, vamos a ver, después de la clase. ¿Qué cambió en el salmón? Cambió el color, se volvió rojo, cambió la piel, tenía escamas y el cuerpo absorbió las escamas. Cambió la cabeza, se volvió la cabeza verde y toda su boca se transforma. Este es una cápsula pequeña, porque si vemos, hay documentales de 1 hora sobre la vida del salmón y podemos encontrar muchos otros cambios. ¿Qué más notaron que cambió? No entiendo. Perdió peso, ok. Sí, perdió una tercera parte de su peso. ¿Qué más?
La piel ya lo mencionaron, sí. La joroba, la cantidad, ¿en qué sentido? Bueno, 1 de cada 1000 logra llegar a su destino. ¿Qué más? Los dientes, parte de la transformación de la boca. Cambió su hábitat. ¿Dónde vivía? Vivía en el mar. O sea, el salmón nació en el agua dulce, pero se va al mar, pasa 3 años en el mar, hasta que llega el momento donde él sabe que tiene que ir a cumplir su misión y vuelve al área del agua dulce. ¿Qué más cambió? Algo interesante no se dice aquí, pero la transformación de su boca le impide alimentarse. Una vez que inicia su viaje a través del río de agua dulce, mientras está en contacto con el agua dulce empieza a transformarse y no se alimenta en todo ese tiempo. Así que desde que inicia hasta el final, el salmón solamente va a utilizar sus recursos de su cuerpo para completar su viaje. Cambió su vida. Ahora, hablamos de un animal que cambió, pero a mí me gustaría de pronto hacer como un paralelo sobre lo que significa también nuestras vidas. ¿Cómo Dios ha transformado nuestra vida? Estamos hablando de que ser cristiano significa que Dios transforma nuestras vidas. Y a lo mejor el salmón uno dice, pues el salmón en el mar sería bonito, ¿no? O sea, más normal. Pero ya cuando fue entrando al río, su forma ha sido transformando a lo que nos parecía a nosotros un animal grotesco, ¿no? La cabeza era fea, la joroba, fue una transformación algo grotesca. De hecho, para el mundo hoy en día no es lógico que una persona se transforme a ser como Cristo, al punto de que para algunos te parece ser una transformación algo grotesca, no es normal ser como Cristo. Y aun cuando muchos pueden ver la figura de Cristo como una persona sublime y digna de imitar, cuando ven a un cristiano ser más como Cristo, no es aceptado. Es tachado de, ya sea de radical, de santurrón, de fanático, poco popular, aburrido y muchas tantas cosas más, ¿no? Pero realmente nuestra vida ha sido transformada. ¿Está Dios transformando tu vida para ser más como Cristo es? ¿Se está logrando en tu vida lo que Dios quiere? De eso se trata el estudio de hoy. Vamos a analizar particularmente lo que son nuestras prioridades para ver lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Qué es importante para mí? ¿Cuáles son mis prioridades? Son un buen termómetro, digamos, una buena manera de identificar cuántos cambios ha hecho Dios en mí. ¿Cuáles son las prioridades de una persona que no conoce a Cristo, que no le interesa ser como Cristo? ¿Y cuáles son las prioridades de un cristiano que inició su carrera? ¿Cuáles son las prioridades de un cristiano que ha madurado? Vamos a ver esto a través de un paralelo con lo que sería la vida del apóstol Pablo. Me gustaría que veamos esto particularmente en la carta de Filipenses, pero mencionaré yo algunos otros pasajes. Pablo, como hombre, si ves ahí en Filipenses capítulo 3, vamos a ver una pequeña introducción en cuanto al tema. Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y da sus credenciales Pablo. ¿Cuáles son las prioridades de su vida de Pablo? Versículo 5, Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, o su fervorosidad que tenía como fariseo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
Estas son sus credenciales, todo lo que lo hacían a él o tenía para él, lo que era importante en su vida. Pero dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿qué ha hecho? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira cómo todo esto, todo lo que para él eran las grandes credenciales de una persona de su tiempo, su estudio universitario como fariseo, criado bajo uno de los grandes rabinos de la época, que era Gamaliel, que él lo comparte en otro momento, en otro pasaje. Todo esto lo había estimado, dice, como basura. La palabra basura ahí es como estiércol. Sus credenciales, ahora como cristianos, para él ya no eran valiosos. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito mayor. Sus prioridades habían cambiado. Todo esto con un propósito. Por amor de Cristo y con un propósito. Conocer a su Señor y Salvador. Cristo había llegado a ser su Salvador. Y muchas veces nosotros nos quedamos con eso, lo he compartido muchas veces, ¿no? ¿Qué significa para mí que Cristo sea mi Salvador? Comprender que Él murió por mí, que lo que Él hizo por mí en la cruz es suficiente para pagar mi deuda. Yo tenía una tremenda deuda ante Dios, una deuda que gané por mis pecados, era culpable, merecía yo la condenación, pero Cristo se ofrece. Él dice, yo pago. Viene y en la cruz ofrece el pago de mi redención, el precio que el Dios demandaba para mi salvación. Cristo lo pagó con su sangre. Y ese precio, el precio de la entrada al cielo, quedó completamente pagado con la sangre de Cristo. Y particularmente tengo que reconocer que eso fue suficiente. ¿Necesito yo agregar a ese precio buenas obras? Ya no. Mis buenas obras no son para pagar el cielo. Son en respuesta a que el cielo ha sido pagado. Son en respuesta en agradecimiento a lo que Dios hizo por mí. Así que mis buenas obras y la forma en que yo vivo y la transformación de mi vida se debe al amor que Dios derramó por mí. Y eso es lo que va transformando mi vida. No es que tengo que ser transformado para llegar a ser salvo. Soy salvo porque Él pagó por mí. Es como, ¿quién soy? El salmón es lo que es, porque es un salmón. No porque llegue a la meta, no porque llegara al lago final donde tenía que ir a desovar. El salmón es lo que es porque está en su sangre, porque es lo que Él es, está en su ser, es su naturaleza. El cristiano, aun cuando tú no llegues a ser transformado a la imagen de Cristo en esta vida, que estoy seguro que ninguno de nosotros lo logrará, somos salvos en virtud de lo que Cristo hizo, no en virtud de lo que yo he hecho. Entendí lo que Cristo hizo por mí, lo creí, y eso, como Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que garantiza mi vida eterna. Pero bueno, vamos a entrar ahora ya al tema aquí y vamos a resumir, a ver nuestro bosquejo en 4 prioridades de una vida transformada. La pregunta inicial era, vamos a analizar si Dios está transformando mi vida. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si Dios está transformando tu vida? Veamos estas 4 prioridades de una vida que ha sido transformada. Vamos a ver si están en ti. Una pérdida, primera. Segundo, un propósito. Tercero, un padecimiento. Y cuarto, una perseverancia. Todas con P, más fácil de recordarlas. Las 4 prioridades: la pérdida, el propósito, el padecimiento y la perseverancia. Vamos a ver
un paralelo sobre lo que Pablo mismo aquí decía. Fíjate, Filipenses, vamos a ver a nuestro pasaje, Filipenses capítulo 3. Leíamos versículos 5 al 8. Y aquí empieza Pablo a hablar acerca de lo que él consideró como pérdida. ¿Qué fue lo que él consideró como pérdida? Mira, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, primer punto, como pérdida, por la excelencia del conocimiento por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ya no era solamente su Salvador, era su Señor, era la razón de su vida, era por lo cual él vivía. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ya no iba a ser yo agradable a Dios, dice Pablo, por mis propias acciones, porque decía él, yo en cuanto a la ley era irreprensible. Nadie podía haber guardado los 10 mandamientos, la ley, todo lo que Dios ordenaba al ser humano, a un israelita, como Pablo lo había guardado. Había sido irreprensible en toda la ley. Pero llega un momento donde dice, yo deseo ser hallado en Dios, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, una justicia ganada por obras. Dice Efesios 2, 8 y 9, no por obras, para que nadie se gloríe, que nadie se jacte, que nadie se sienta orgulloso. Mi justicia no es mía, es la justicia de Cristo que me ha investido, me ha cubierto con su sangre. De modo que cuando Dios me ve a mí, me ve a través de un filtro, que es la sangre de Cristo. Sería como ver ese salmón, ya no era el mismo, rojo, otro color, otra vida. Y esa vida no era natural en él, surge desde dentro, una transformación. De hecho, la palabra transformación en la Biblia es la palabra metamorfae. Meta significa desde adentro, morfo significa forma, y es lo que le ocurre, por ejemplo, a una mariposa cuando ocurre una metamorfosis. Desde adentro comienza a surgir algo que transforma a esa larva en una mariposa. Esa es la transformación que Dios comenzó a hacer en nosotros. Perderlo todo es abandonar la confianza que tenemos en ello. Y particularmente a mí me gustaría que lo tomemos propio, porque este mensaje creo que es muy práctico para nosotros. ¿Qué da confianza a tu vida hoy? Hablamos de las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Cuál es la razón de la cual te levantas tú de tu cama en la mañana? Te vistes, te arreglas y sales de tu casa. ¿Para qué lo haces? Para cumplir tus prioridades. Tus prioridades se muestran en lo que tú inviertes tus recursos. ¿Cuáles son tus recursos? Tu dinero, tu tiempo, tu vida. La inviertes día a día. ¿La inviertes por algo eterno o por algo temporal? En lo que gastas tu vida, eso muestra tu prioridad. Normalmente solemos gastar nuestras vidas en las metas que tenemos aquí en la tierra, ¿no? Trabajo más para comprar algo mejor de lo que tengo ahora. Una mejor casa, un mejor coche, cambios en nuestro hogar. Cosas que en sí no son malas. Y no estoy haciendo un llamado aquí a despojarnos de todo eso y vivir austeramente en una cueva como ermitaños e irnos al monasterio. Pero sí a analizar el lugar que ocupan nuestras prioridades.
Porque si esa es la razón de mi vida, todo en mi vida surgirá o se moverá alrededor de lo que es importante para mí, de mis metas, de mi trabajo, de lo que logro, de obtener dinero, y no en las prioridades que Dios puso en mi vida. Analicemos este primer punto en un paralelo también con el salmón. El salmón, como les decía, es un pez de agua dulce, nació en agua dulce, pero una vez que nace, llega al mar. El mar tiene protección, abundancia de recursos, alimento, pero llega un día donde lo que el salmón es, en realidad, lo llama. Y lo llama a dejar ese lugar. Y tiene que estimar todo lo que le daba a él seguridad, estimarlo como pérdida. Su razón, llegar a esa meta. Así que el salmón tuvo que perder algo, dejarlo todo por cumplir su objetivo. Tenemos algunos ejemplos también en la Biblia de personas que hablaron de esta meta. En Gálatas 2:20 Pablo lo dice con otras palabras, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Y qué más dice? Más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Fue el llamado de Jesús a los discípulos en Mateo 16, cuando le decía: el que no deja todo, no es digno de ser mi discípulo. Cualquiera que dejare padre o madre en este mundo, recibirá mucho más en la vida futura. Somos llamados a dejar, somos llamados a estimar como pérdida lo que en este mundo podría ser como la máxima meta de vida. Somos llamados a vivir una vida distinta. Pero esta pérdida tiene razón de ser por el segundo punto. ¿Cuál sería entonces? Primero, una pérdida. Segundo, el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Fíjate, versículos 9 y la primera parte del 10. Filipenses 3:9. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle a Dios y conocer ¿qué? El poder de su resurrección. Vamos a detenernos ahí. Esta fue la razón de dejarlo todo para Pablo. Él tenía un propósito. Y así como, regresando al ejemplo del salmón, que tenía una pérdida, tuvo que dejar el mar, tenía un propósito. ¿Y cuál es el propósito del salmón? ¿Para qué dejar el mar? Para ir a desovar. Tenía en mente el lugar donde nació. Es el lago de agua dulce, de aguas tranquilas, donde finalmente logrará al llegar a esa meta la preservación de su especie, reproducirse. Como les decía, 1 de cada 1000 logra llegar a ese lugar. Tiene un propósito. Esa fue la razón, llegar a ese lugar fue la razón de dejarlo todo. Para eso fue creado. Ese fue el programa escrito en su propio ADN. Pablo se identifica con Cristo, también decía, ser hallado, no en mi justicia, ser hallado en Cristo. Y si te fijas en Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle. Esa fue su oración. Si guarda un momento tu lugar aquí en Filipenses, por favor, acompáñame a Efesios, capítulo 1. Es el libro antes de Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Pablo ora por esta misma razón, por los de Éfeso, que lograsen llegar a conocer a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 15. La oración de Pablo era así: por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa supereminente grandeza de su poder, versículo 20, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es poder que operó en Cristo, le resucitó de la tumba, es el mismo poder que opera en nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 6. Juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar. Fíjate el paralelo entre el 1:20. Le sentó a Cristo a la diestra, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos dio su lugar. Esa es la oración de Pablo. Esa fue la oración de Pablo hacia los de Éfeso. Que conozcan. Dios quiere que tú conozcas el poder de Dios en tu vida, lo que es capaz Dios de hacer en tu vida. Ese poder que operó en Cristo resucitándole es el mismo poder que quiere obrar en tu vida, transformándote, haciéndote una persona nueva. Ese es el propósito que te va a ayudar a dejarlo todo. Jeremías, en un pasaje, lo leo yo, Jeremías 9, 23 y 24, habla de la gloria del hombre. ¿En qué se puede gloriar el hombre? Y dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se eleva el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que haga misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que puedes lograr tú que realmente tiene trascendencia? Lograr una carrera, lograr un título, ser ingeniero, abogado, doctor. Lo más grandioso es conocer a Dios y el poder de Dios que te transforme. Lo más grandioso es permitir que Dios empiece a transformar tu vida. Salomón lo dice también en Eclesiastés capítulo 12: el fin de todos discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay nada fuera de Dios que puede trascender en gloria. Eso es el todo del hombre. Una pérdida, un propósito, un padecimiento. Tercer punto. Ese padecimiento, Pablo lo menciona, si regresamos por favor a Filipenses capítulo 3. Acompáñame ahí, 3:10. Leemos la segunda parte del 10. Habíamos leído la primera parte, Filipenses. Ya me perdí. 3, versículo 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Recuerdas el salmón? ¿Hubo padecimientos? Vaya que los hubo. Peligros. Desde que está abandonando el mar, en otros documentales que veía, se amontonan los salmones en la orilla del mar
con el fin de entrar en el torrente del río, y ahí en ese momento hay muchos depredadores propios de la zona de Alaska, que llegan ahí a cazar, lo cual les resulta a los depredadores tremendamente fácil porque hay una cantidad abrumadora de salmones amontonados en un solo lugar que los depredadores no tienen otra cosa que hacer que abrir la boca y avanzar entre los salmones para llenarse. Mientras el salmón empieza a avanzar, se encuentra con una cantidad de peligros tremenda. Águilas, ustedes saben lo que hacen las águilas. Desde la altura ven los peces y les es muy fácil llegar y atrapar a los salmones. Vimos lo de los osos. Era interesante ver que en un momento los osos se saciaban, habían comido tanto, pero seguían cazando, solo por diversión. Mataban a los salmones y los dejaban tirados, flotando en el río, y llegaban las gaviotas y empezaban a alimentarse de salmones muertos que los osos mataban, pero no habían comido porque ya estaban saciados. Peligros donde no se vio en el video, pero por ejemplo vi unos salmones que cruzaban incluso carreteras, nadaban corriente arriba, golpeándose en las piedras. Los colores no se apreciaban muy bien en la proyección, pero aún había algunos salmones que estaban completamente maltrechos, su cuerpo ya ni siquiera el color rojo se veía porque estaban todos lastimados, sangrando, porque durante el trayecto se habían tenido que golpear contra las piedras, habían tenido muchas veces que escapar de las fauces de los osos, escapar de los depredadores. Hubo mucho peligro, mucho padecimiento, mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero aún así, todo esto valía la pena para el salmón. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, porque había estimado todo como pérdida. Si ves en Filipenses, regresando a la analogía de la vida del cristiano, Pablo lo dice en el capítulo 1, versículo 29. ¿Te toca padecer a ti por Cristo? Y a lo mejor lo ves como algo terrible, pero fíjate lo que dice el versículo 29. Filipenses 1, 29. Dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y Pablo lo dice aquí como, ¿es un castigo que Dios te manda? ¿Cómo lo dice? ¿Cuál es el concepto de Pablo de los sufrimientos? ¿Sufrir por Cristo es algo terrible para Pablo? Particularmente aquí yo lo veo como un privilegio. Pablo lo está viendo como un privilegio, lo consideró un privilegio. Si recuerdas, no vayan al pasaje, pero bueno, si gustan pueden hacerlo, en Hechos capítulo 5, Pedro y Juan, después de estar predicando en el templo, son capturados, llevados al Sanedrín y le dicen, no lo vuelvan a hacer. Los sueltan y adivinen qué hicieron. Se fueron al templo y siguieron predicando. Así es que los vuelven a atrapar. En Hechos 5:39 los llevan ante el Sanedrín y le dicen, ¿no les dijimos claramente que no enseñen de ese nombre? Un fariseo, Gamaliel por cierto, les dice, si esta obra es de Dios, puede ser que ustedes se encuentren luchando con Dios, entonces vamos a permitirles que sigan. Y convienen con él, el Sanedrín, con Gamaliel, pero hacen algo. Versículo 40, Hechos 5:40 dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles, a Pedro y Juan, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Es decir, si ustedes quieren creer en Él, adelante. Les es permitida la libertad de religión,
pero no compartan. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, de padecer sufrimientos por causa del nombre. Los apóstoles consideraron un privilegio sufrir por él. Así entonces vamos a repasar los puntos que hemos visto. Primero, una pérdida. Segundo, un propósito. Tercero, lograr ese propósito me va a llevar a tener ¿qué? Un padecimiento. ¿Y sabes una cosa? Cuarto punto, requiere que haya en tu vida perseverancia. ¿Hay perseverancia en el salmón? No se podía detener. Hoy escucho mucho acerca de cristianos estancados. ¿Existe el cristiano estancado? Yo creo que no. ¿Qué pasa si el salmón deja de nadar? ¿Se estanca? No muere inmediatamente. ¿Qué pasa si deja de nadar? Se lo lleva la corriente. Así que no puede quedar estancado en ese momento. Si el cristiano deja de nadar, la única otra alternativa es que te lleve la corriente. Y dice Pedro diciendo que al mundo le parece cosa extraña que tú no corras en la misma corriente del mundo, en el mismo desenfreno que el mundo, y se burlan de ti. El cristiano está llamado a vivir contracorriente. Y si dejas de nadar, el mundo te va a arrastrar. A lo mejor tú crees que te quedaste quieto, que dejaste de crecer, que te estancaste, pero eso es una mentira. No existe el cristiano estancado. El cristiano que deja de nadar, lo arrastra la corriente. Y cuando la corriente te arrastra, pierdes el propósito de tu vida. Fíjate, ¿cuál es la razón de nadar? Llegar a ese lugar. ¿Qué es lo único que hará que el salmón se detenga? La muerte. Literalmente, la muerte en todos los casos. De 1000 salmones, 1000 morirán. Uno llegará, pero todos morirán. Aún aquellos que llegaron hasta la meta y cumplen el objetivo de reproducirse, finalmente morirán allá, no volverán al mar. Decía el documental, un viaje de condenados. La vida cristiana es eso. Para el mundo estamos condenados. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo dice, cada día muero. Somos llamados a morir. Somos llamados a una carrera ante los ojos del mundo de condenados. Pero no me puedo detener. El salmón nada contracorriente hasta la muerte. Solo la muerte lo detendrá. Y fíjate lo que dice el versículo 10, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Tiene que hacer eso, sus padres lo hicieron. Parece ser que era una meta imposible para el salmón llegar a ese lugar. O sea, ¿cómo subir? Uno ve los videos, es imposible. ¿Cómo puede un salmón subir a través de una cascada? Pero si sus padres lo hicieron, él sabe que lo puede lograr. Y eso es lo mismo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos esa meta. En Efesios menciona esa meta, también dice Efesios 4:13, dice, hablando de la meta, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o como dice en otro pasaje, llevados por la corriente de este mundo, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El salmón no es transformado, empezando por la cabeza, fue transformado de una manera tremenda, y esa cabeza, nuestra cabeza, es Cristo. Es Él, a la imagen de la cual nos estamos transformando en cada momento. Y fíjate cómo Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Pablo dice, cuando yo me convertí, lo estimé todo como pérdida, pero es algo diario. Hoy en día lo estimo como pérdida, porque va a pasar de pronto que la vieja naturaleza surge, los viejos deseos surgen, nuestras antiguas metas vuelven, y de pronto queremos hacer y vivir para lo cual el mundo nos pide que vivamos. ¿Para qué estás viviendo tú hoy? ¿Cuáles son tus metas? ¿Tienes tú todas esas metas mundanas consideradas como pérdida? Pablo, claro que usó sus conocimientos que obtuvo como estudiante de la Biblia. A los pies de Gamaliel conoció el Antiguo Testamento y eso le ayudó en la vida cristiana, claro que sí. Pero esas credenciales ya no eran válidas. Lo que eres hoy en día, a través de tus estudios, de lo que has logrado, no son sino una herramienta para lograr un propósito mucho más grande que ese. Así que todo eso puedes estimarlo como pérdida cuando es contrapuesto con una gloria mucho más grande. Acompáñenme por favor a Hebreos, si quieren guardar su lugar aquí en Filipenses, Hebreos capítulo 12. Y quisiera nada más hacer aquí un pequeño paralelo de los dos pasajes. Hebreos, está de un poquito adelante, 12. Les decía yo cómo este paralelo de la carrera del salmón es un gran paralelo muy interesante en la carrera cristiana. Y les decía yo que así como podemos ver que parecía imposible que un salmón llegase a la meta, estadísticamente, por los peligros y demás, el hecho de saber que existen los salmones nos da evidencia que algunos llegan. Y si los padres llegaron, el salmón sabe que puede llegar. Nosotros también tenemos muchos que han llegado a la meta. Una gran nube de testigos, dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, primer punto, estimemos como pérdida. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mira, un paralelo entre Hebreos y Filipenses. La pérdida en Filipenses, estimo todo como pérdida, dice Pablo. En Hebreos, despojémonos. El propósito en Filipenses, ¿qué decía? Conocerle a Él, conocer el poder de Dios. En Hebreos, puestos los ojos en Jesús, dice el versículo 2. El padecimiento en Filipenses, dice, la participación de sus padecimientos, participar de su muerte. En Hebreos, habla de sus padecimientos, dice, no te ha tocado a ti padecer hasta la sangre, no te ha tocado a ti morir por Cristo, derramar tu sangre por Cristo, pero estamos dispuestos. Y la perseverancia en Hebreos dice, prosigo a la meta.
ese extendiéndome, da la idea del corredor. ¿Ustedes han visto las carreras? Cuando el corredor está a punto de llegar a la meta y hay otros corredores junto a él, ¿qué hacen los corredores normalmente cuando están por llegar a la meta? Aceleran y se estiran. Estiran el cuello, porque si solamente en la foto final, en esos finales de fotografía, ¿qué hacen? Si la nariz de uno estaba más adelante, él ganó. Por eso era buena Ana Gabriela, dicen algunos, pero bueno. Basta eso. Estiran el cuello, se extienden, hacen el último esfuerzo por llegar a la meta. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí: me extiendo, me esfuerzo, doy hasta lo último de mi esfuerzo por llegar a la meta. Así que en ambos pasajes, en Filipenses y en Hebreos, vemos la pérdida, el propósito, el padecimiento y la perseverancia. Dice en Hebreos: corramos con paciencia, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Salmón había estimado como pérdida su lugar de seguridad, el océano, porque tenía un propósito. ¿Cuál era su propósito? Llegar a esa meta, a ese lago, desovar, reproducirse, y nada lo va a detener. Solo la muerte puede detenerlo. Avanzará, enfrentará dolor, peligros, cansancio, pero no se puede parar a descansar. Perseverará, porque para eso fue creado. Nada lo detendrá. ¿Cómo están tus valores hoy en día? ¿Tienes esa meta puesta en Cristo? ¿Qué te hace levantarte cada mañana? ¿Vivir para Cristo? Escucho amén, pero yo sé que no es fácil. Para mí no lo es. Suele suceder día a día en mi vivir que me levanto y no están las prioridades de mi vida, sino otras, las cuales no son malas. Sé que mañana me levantaré y tendré una prioridad en mi vida. Primer día de clases, primer día de la secundaria de mi hijo, y me muevo en base a eso. Pero detrás de todo mi vivir debe existir una meta mucho más grande, que es la meta de la vida de Cristo en mí. Así que levantémonos y coloquemos nuestras vidas a los pies de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Escucho muchas veces escuchar que Dios quiere para nosotros que disfrutemos, que gocemos una buena vida. Dios no quiere que vivas una buena vida. Dios quiere que vivas la mejor. Y la mejor, a los ojos del mundo, puede ser tremendamente grotesca, como era el propósito final del Salmón. ¿Estás dispuesto a ser como Cristo? ¿Estás dispuesto a vivir para Él? La carrera empezó ya en la vida de muchos de nosotros. La carrera ya empezó en tu vida. Y si no, es momento de empezar. ¿Cómo? Entendiendo lo que Cristo hizo por ti. Acepta a Jesús en tu corazón como tu Salvador. Entiende que lo que Él hizo por ti es suficiente. Si tú hoy lo crees, pídele a Él que sea tu Salvador. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Personalmente, lleva ante ti aquellas cosas en las cuales la palabra de Dios te habló. Es momento de hablar con Dios, analizar prioridades. ¿Qué cosas tienes que estimar como pérdida? ¿Qué cosas tienen que tener un propósito verdadero en tu vida? Y analizar el propósito de Dios. Analizar el costo y el sufrimiento. Y quizás darte cuenta que te has detenido. Has dejado de perseverar y la corriente te ha arrastrado.
No te engañes. No te puedes estancar. No te puedes detener. Es momento de retomar fuerzas y seguir a la meta. También es momento de analizar el inicio de tu carrera. El inicio, todo comienza con Cristo. Él pagó por ti. Si nunca antes le has pedido a Cristo que te perdone, que sea tu Salvador y que te transforme, pídele hoy. Dile: Señor Jesús, en el silencio de tu corazón donde Dios escucha, habla con Dios y dile: Señor Jesús, hoy he entendido que tú pagaste en la cruz el precio de mi pecado, que moriste por mí. Hoy yo lo entiendo y creo que resucitaste. Y creo que tu muerte y resurrección son lo que yo necesitaba. Te doy gracias por pagar por mis pecados con tu sangre. Hoy te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por darme una nueva vida. Y gracias por darme la fuerza para iniciar esta carrera y ser transformado a tu semejanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén.